Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Zamora y a partir de este momento voy a ser su profesor de introducción al derecho. Quiero dar la bienvenida a esta materia y también a la Universidad Santa María. Lastimosamente por esta vía, pero ya pronto nos veremos en las aulas de lo que es la Universidad Santa María Núcleo Oriente, la cual yo defiendo y amo con mucha pasión, y espero que ustedes también la quieran y la respeten, así como yo. Vamos a dar la bienvenida a esta asignación con el primer tema. El primer tema que vamos a ver se llama nociones del derecho. Aquí en este tema vamos a estudiar qué es la palabra, el concepto de derecho, diferentes significados de la palabra derecho, la noción etimológica de dónde proviene esa palabra derecho, la noción vulgar de la palabra derecho. También vamos a hablar una reseña histórica de dónde se proviene históricamente el derecho. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Iniciamos este tema hablando de la dificultad que tenía o que se tiene o que hablaban unos juristas para definir la palabra derecho. Y ellos decían por qué existe esta dificultad. Uno de los primeros puntos que ellos tomaban a colación para la dificultad es que la palabra derecho es una palabra muy rica, muy amplia, ¿okay? Tiene muchos sentidos. Admite varias divisiones, como por ejemplo, tenemos varias divisiones en nuestra rama del derecho: derecho penal, derecho civil, derecho mercantil. Entonces, esa dificultad que es muy amplia y admite varias divisiones, varios significados, ellos decían que había esa dificultad para conceptualizar o para buscar un concepto de esa palabra derecho. Otra de las dificultades que también hablaban esos juristas es que la palabra derecho no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia que es cambiante, que puede mutar, puede cambiar. No es como la ciencia de la matemática, no es como la ciencia de la física, que sí son ciencias exactas. Si hoy en día paso a Pedro a un pizarrón a hacer un ejercicio matemático, él va a hacer sus operaciones, va a tener un resultado. Posteriormente paso a María y María va a hacer esas mismas operaciones y va a tener ese mismo resultado. Esa operación matemática no va a cambiar. En cambio, el derecho sí, el derecho es cambiante, es mutable. Lo que hoy es derecho, a lo mejor entre 1 año, 2 años, 10 años no lo es. O lo que anteriormente no estaba regulado por el derecho, a lo mejor hoy sí lo va a hacer. Un ejemplo que yo siempre pongo en clase es una ley penal de los delitos electrónicos, que hace 20, 30 años no existía la tecnología, no existían los medios tecnológicos, y la evolución tecnológica hizo que lo que hace 30 años no estaba regulado por el derecho, hoy actualmente sí está regulado por el derecho y sí es derecho. Esa dificultad que ellos hablan de porque ya que no es exacta, es por eso, porque el derecho puede cambiar por los avances tecnológicos, por los avances económicos, por los avances políticos, por cualquier cambio, y puede cambiar. Pero a pesar de todas esas dificultades que hablamos anteriormente, nosotros podemos tener una noción básica que es el derecho. Si yo les pregunto a ustedes por esta vía, y más de uno de ustedes les hago esta pregunta: ¿qué es el derecho para ustedes? Ustedes en su casa lo van a relacionar con normas, lo van a relacionar con llevar las cosas de la manera correcta, de no violentarla, y podemos tener una noción básica o un concepto básico que el derecho son un conjunto de normas o son unas normas que van a regular o que viene a poner en orden la sociedad, las personas. Ese es lo que nosotros podemos tener como un concepto básico del derecho. Ese concepto básico lo vamos a ir perfeccionando, lo vamos a perfeccionar más adelante, porque nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes de
derecho y futuros abogados no podemos tener ese concepto básico, lo vamos a tener un poquito más complejo, un poco más académico, ¿ok? Pero ¿de dónde empezó el derecho? ¿Cómo se crea el derecho o cómo empieza a crearse el derecho? El derecho empieza a crearse por la dificultad que existe para que el hombre viva solo, o la dificultad que existe que el hombre viva solo y en completo aislamiento. Y es su naturaleza que le exige que no puede vivir solo, que viva en comunidad. Y por esa razón es que nace la frase romana, ubi homos ibis societas. Ubis homo ibis societa. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que donde existe el hombre hay sociedad. Esto quería decir que el hombre, para alcanzar su perfeccionamiento físico, moral, individual, necesitaba vivir en comunidad. Pero ¿qué consecuencia trae vivir en comunidad? Vivir en comunidad trae como consecuencia problemas, ya que hay personas que piensan distintos, tienen necesidades distintas, tienen intereses distintos. Esas consecuencias y esos problemas hace que nazca otra frase que dice ubis societas ibis iuris. Ubis societas ibis iuris. ¿Qué quiere decir esta frase? Donde exista sociedad, allí hay que tener o tiene que haber derecho. ¿Por qué? Porque como el hombre no puede vivir solo, tiene que existir la comunidad, tiene que vivir en comunidad. Pero si hay comunidad o si está viviendo en comunidad, hay problemas, hay necesidades distintas, hay pensamientos distintos y eso trae problemas. Entonces, donde está la comunidad, donde existe la comunidad, necesariamente tiene que haber el derecho, para que ese derecho regule esos problemas, para que ese derecho venga a poner orden en esos problemas, esos intereses, esas necesidades, esos pensamientos distintos que tienen las personas. Ok, ya sabemos cómo se creó el derecho, por qué se creó. Ahora sabemos cuándo se creó. Queremos saber cuándo se creó. El derecho no se creó en un momento determinado de la historia. El derecho se empezó o utilizaban los pueblos antiguos, utilizaban los ordenamientos religiosos para poder regular esos problemas, esos problemas que generaban vivir en comunidad. Entonces, utilizaban la Biblia, utilizaban los pueblos antiguos, hay leyes religiosas que utilizaban para poder regular el derecho. Posteriormente, esas normas religiosas, esos ordenamientos religiosos se quedaban, no evolucionaban y no podían ordenar o poner en orden algunas situaciones que no establecían esos ordenamientos religiosos. Entonces, allí es donde empiezan los pueblos a crear su propio ordenamiento jurídico. Pero entonces, ¿cómo se creó? Sabemos cómo se creó. ¿Dónde se creó? ¿Cuándo se creó? Se creó a través de las normas o las normas religiosas, y posteriormente fue evolucionando lo que hablamos anteriormente, que no es una ciencia exacta, es una ciencia que va evolucionando y que lo que en ese momento podía regularlo por las normas religiosas, por la evolución de la sociedad, esas normas religiosas no pudieron seguir regulando, así que tuvieron que ir creando sus propios ordenamientos jurídicos. Ya hablamos de la reseña histórica de la palabra derecho. Hablábamos de la dificultad que existe para la conceptualización de la palabra derecho, y también hablamos de cómo se creó el derecho, cuándo se creó. Ahora vamos a hablar de la noción vulgar del derecho. Se entiende por noción vulgar del derecho algo que está recto, algo que no está torcido, algo que tenemos en rectitud. Si llevamos esa palabra, esa definición, esa noción vulgar al comportamiento humano, decimos que una conducta humana está ajustada a derecho es cuando es recta. ¿Y es recta por qué? No es recta porque quiere que así sea. Es recta porque existe un elemento de obligatoriedad. Y ese elemento de obligatoriedad se lo da la norma. Y ya lo vamos a ver, o lo vamos a ver un poquito más claro cuando estemos en el concepto de derecho.
ya que esa conducta está ajustada a derecho porque existe una norma que le exige que sea así, porque de lo contrario va a existir una sanción o una consecuencia que, si no es ajustada a derecho esa conducta, va a tener una consecuencia negativa o una sanción, como anteriormente dije. Ya hablamos también ahora de la noción vulgar. Ahora vamos a hablar de la noción etimológica. ¿Qué es la noción etimológica de la palabra derecho? ¿Qué es la etimología? La etimología es la ciencia lingüística, la ciencia lingüística que investiga históricamente el origen de las voces de una lengua y las causas que han determinado su transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que la etimología es el origen de las lenguas, es el origen de las palabras, de dónde se originó, de dónde proviene, cuál fue su transformación. Entonces, la etimología de la palabra derecho en el derecho romano constituye la base del sistema jurídico latino, la denominación ius, ¿ok? En el derecho romano. También hablaban que proviene del verbo iuveo. Hablaban también que significa o que proviene de la palabra iustari, que significa ajustar a derecho. Continuamos ahora con la definición, esa definición que anteriormente le hablé, una definición un poco más académica, un poco más completa de la palabra derecho. Voy a tratar de como dictarla ahí para que ustedes las puedan copiar allá en sus casas. Según el padre María Lazo, el derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas de conductas, declaradas obligatorias por la autoridad competente, del Estado, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Esta es la definición que vamos a estudiar. Esta es la definición que nosotros nos vamos a aprender y que vamos a analizar. ¿Okay? Es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente del Estado por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. Vamos a analizarla frase por frase. Dice aquí, es la recta ordenación de las relaciones sociales. Es la recta ordenación. ¿Por qué? Porque el derecho lo que busca es poner en orden lo que anteriormente le había hablado. Poner en orden, ¿qué va a poner en orden? Las relaciones sociales, esos conflictos que por los diferentes pensamientos, por los diferentes intereses, causaban esas consecuencias que anteriormente hablábamos. Entonces, ¿qué viene a poner en orden? Esas relaciones sociales. ¿Mediante qué? Mediante un sistema racional de normas de conducta. Rebobinamos. Es la recta ordenación de las relaciones sociales, viene a poner en orden esas relaciones sociales. ¿Mediante qué? Mediante unas normas de conductas. ¿Cómo las va a poner en orden? Mediante estas normas. Creo estas normas para que estas normas sean las que vayan a poner el orden. Declaradas obligatorias por la autoridad competente del Estado. Este es un punto importante, importantísimo. La obligatoriedad es declarada de obligatoria por la autoridad competente del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es importantísimo la obligatoriedad? Porque es un elemento fundamental del derecho. Porque imagínense unas normas que no sean de carácter obligatoria. No tendrían ningún sentido. Las cumplo si las quiero cumplir, o si no las quiero cumplir no las cumplo. Entonces es importante, declaradas obligatorias. Y este es otro punto
Importante, declaradas obligatorias por la autoridad competente. La declara es la autoridad competente, no la declara Jorge Zamora, Pedro Pérez, no, la declara la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente en nuestro país para declarar o para crear normas? El Poder Legislativo. A nivel nacional, la Asamblea Nacional; a nivel estatal, el Consejo Legislativo Estatal; y a nivel municipal, los consejos municipales. Entonces es importante allí declaradas obligatorias, el carácter de obligatoriedad, y segundo, declaradas por la autoridad competente del Estado, por considerarlas soluciones justas, ¿ok? Estas personas que son los competentes para crear esas normas y para declararlas de obligatorias, las hacen o las realizan por considerarlas justas, porque ellos consideran que es la manera más justa de que se puede resolver esa situación, ese problema, esa relación social. Declaradas soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica, dice aquí. Esta última coletilla, surgido en la realidad histórica, tiene que ver esos problemas que a través de la historia van evolucionando, lo que hablaba yo del cambio que va mutando. ¿Okay? Esa es la definición del derecho que vamos a trabajar. No es necesario que ustedes se lo memoricen como se los acabo de leer, sino saber qué es el derecho. Importante, son un conjunto de normas, ¿ok? Que vienen a ¿qué? Que vienen a regular la vida en la sociedad, vienen a regular los conflictos que existan, la humanidad en la sociedad, que son de carácter obligatoria y que son creadas o declaradas por la autoridad competente. Esos 4 elementos quiero que ustedes estén claros. Son normas, son un conjunto de normas que vienen a regular la sociedad, y que esas normas son de carácter obligatorias y que son creadas por el órgano competente, por un órgano competente. ¿Ok? Ya para concluir, vamos a estudiar las diferentes acepciones de la palabra derecho, los diferentes sentidos o significados de la palabra derecho. En este caso, vamos a hablar del derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo es, o lo definimos de la siguiente forma: es un conjunto de normas imperatributivas que viene a regular la vida en la sociedad. Si se dan cuenta, es básicamente lo que hablamos, la definición la definición del derecho, pero le agregamos el carácter de imperatributiva. ¿Qué significa imperatributiva? Esta característica es porque el derecho objetivo te impone un deber, pero te atribuye a la vez un derecho. Ya lo vamos a ver un poco más claro en un ejemplo que les voy a dar. Y el derecho subjetivo es el poder o la facultad concedida a una persona por el derecho objetivo para hacer cumplir, para poseer o para exigir algo, para hacer cumplir, para poseer o para exigir algo. El derecho subjetivo es el poder o la facultad que tiene una persona, que es concedida por el derecho objetivo. Ese poder o esa facultad se lo concede el derecho objetivo para poder exigir, cumplir o hacer algo. Para que lo vean un poco más claro lo que es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo, le voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que María va manejando su carro y choca a José. María, por una imprudencia, choca. Según el artículo 1185 del Código Civil, reza de la siguiente forma: el que con intención, por negligencia, por imprudencia, le cause un daño a otro, está en la obligación de repararlo. Eso reza el código, el artículo 1185 del Código Civil. Ese es el derecho objetivo. Lo que está, esa norma, como le dice, es un conjunto de normas que
de carácter imperotributiva que va a regular la vida en la sociedad. Esa norma va a regular ese siniestro, ese choque que María le causó a José. Ese es el derecho objetivo. ¿Por qué? Es de carácter imperotributivo. ¿Por qué? Porque le impone un deber a María y le atribuye un derecho a José. El deber que le impone a María es cumplir con o cancelar el daño causado. ¿Y cuál es el derecho que le atribuye a José? El derecho que le atribuye es exigir el cumplimiento de que le repare su daño. Ese es el derecho objetivo. Pero si nos vamos y seguimos en la práctica, supongamos que María no quiere pagarle a José por X o por Y circunstancia. No te voy a pagar porque no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? María, ¿qué hace? O José, ¿qué hace? Le dice a María, mira, aquí el artículo 1185 dice y establece que tú me tienes que pagar porque me causaste un daño. Pero si María dice que no quiere, allí es cuando entra el poder, el derecho subjetivo. Es el poder o la facultad concedida a una persona por el derecho objetivo, por el artículo 1185, de exigir, hacer o poseer algo. En este caso, le está dando esa facultad, ese poder de derecho subjetivo a José de exigirle el cumplimiento, de exigir el cumplimiento de la obligación a María, en este caso que le repare el daño causado. ¿Cómo se lo exige? Bueno, mediante una demanda, utilizando los órganos jurisdiccionales, utilizando los tribunales. Pero van de la mano el derecho objetivo, que es la norma propiamente dicha, lo que establece la norma, y el derecho subjetivo, que es el poder o la facultad que me otorga esa norma para poder cumplir o hacer cumplir mis derechos. Espero se haya entendido. Con esto culminamos el tema 1 y cualquier duda, bueno, estamos comunicando por WhatsApp y voy a ir aclarando cualquier duda que tengan. Muy buenos días.